con los faroles de Carlos III, y las grandes obras se fueron levantando. Carlos III supo gobernar al lado de su pueblo. Fueron 29 años espléndidos, pero marcados por ese motín, ese toque de atención que le dio su pueblo, su querido pueblo. Un pueblo que nunca le rechazó, pero sí en cambio le hizo algunas observaciones. Tales fueron, por ejemplo, las de los motines de Esquilache. Los amotinados consiguieron que el rey Carlos se convirtiera en un rey absolutamente brillante y majestuoso. 29 años de gran reinado, hasta 1788, hasta el 14 de diciembre de 1788. Desde luego, Carlos III constituye un paréntesis de frescura, un paréntesis de claridad de ideas, un paréntesis espléndido en una permanente decadencia de la monarquía española. Sí, esos 29 años se pueden considerar como de los mejorcitos vividos en los últimos siglos. Carlos III, el gran rey ilustrado. Pero después del estallido, pues muchas ciudades y pueblos españoles aprovecharon para sus reivindicaciones. Con mayor o menor impacto, el estímulo de Madrid se propagó a 130 localidades. En 130 localidades. Barcelona, en Cuenca, en Elche, en Oviedo, en Zaragoza. Los ciudadanos salieron a las calles para reivindicar que esto debía mejorar, que esto debía prosperar. Y así la primavera de 1766 fue muy calentita. Tremendamente calentita. Pero al final se arregló. Y ese mismo verano llovió. Una lluvia tremenda, como jamás había visto. Después de 6 años, aquello fue como un regalo del cielo. Y la cosecha dio como consecuencia una rebaja en los precios. Abundancia en los cereales, rebaja en los precios. Y el comercio empezó a estimularse. Y la burguesía empezó a avanzar. La clase media fue haciendo acto de presencia. Parecía que la revolución industrial iba a llegar con todas sus consecuencias. Lamentablemente, el príncipe de Asturias, el que sería Carlos IV, fue un hombre poco inteligente, poco avezado en la política, poco dispuesto a esa política. Carlos III tuvo 13 hijos, pero muchos de ellos con problemas mentales, con serias perturbaciones mentales, una constante en la historia de los linajes reales. Carlos IV no estuvo a la altura de su padre, y todos sabemos ya lo que ocurrió con él, lo de Bayona y tantas cosas. El motín de Esquilache, el día en el que los madrileños dijeron no al extranjero, el día en el que los madrileños dijeron no a las prohibiciones, el día en que los madrileños dijeron no al despotismo ilustrado. Desde ese momento, cada rey que ha estado aquí ha sabido perfectamente que se puede gobernar para el pueblo, pero con el pueblo, no sin él. Por cierto, había que buscar una cabeza de turco para tanto mal, porque lo del motín de Esquilache había estado bien, el rey había aprendido la lección, pero eso no quitaba para que alguien no se fuera de rositas de este asunto. Y se ordenó una investigación. El que sustituyó al marqués de Esquilache fue el conde de Aranda, y este inició una serie de estudios, una serie de investigaciones, incluso llegó a extender una red de espías por todo el país para que averiguaran cosas. Todo se centró en los jesuitas. Los jesuitas habían levantado un auténtico imperio. Habían propagado su disciplina por tierras de América. En Brasil y en Uruguay, cientos de ellos, centenares de ellos, predicaban su mensaje. Bien, pues había que buscar culpables. Tanta riqueza, tanta acumulación, tanta sabiduría, puso nervioso al clero que no comulgaba con las ideas de los jesuitas, puso nerviosos a los aristócratas y puso nervioso al propio rey. Los jesuitas habían sido expulsados de Portugal, habían sido expulsados de Brasil, habían sido expulsados de Francia. En España solo era cuestión de tiempo. Y el motín de Esquilache fue el pretexto perfecto. Se dijo que habían instigado a la revuelta, se dijo que habían aportado sus voces y sus imprentas para los bandos revolucionarios, para los bandos de los amotinados. Finalmente se les declaró culpables. El juicio, os podéis figurar, no fue muy riguroso. El 2 de noviembre de 1767, más de 3.000 jesuitas eran expulsados de los territorios del Uruguay y de España. Su destino, los Estados Vaticanos.
con una exigua pensión, fueron acogidos, uno tras otro. Allí quedaron. Desde ese momento los jesuitas habían sido ya expulsados totalmente de España. Y lo que es más grave, con el consentimiento de la mayor parte del obispado. Todos estaban conformes en que los jesuitas salieran de España. Fue una terrible pérdida, sin duda alguna. El 2 de noviembre de 1767 ponía fin oficial al famosísimo motín de Squillace.